Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Aparte. Generalmente queremos en este espacio alejarnos de la mera coyuntura. Hoy vamos a dar quizá unos pasos más atrás, tener una visión más clara a través de la historia de las relaciones entre las funciones del Estado y el rol de nuestras distintas constituciones, las 20 que contamos hasta ahora. Para eso traemos hoy a un invitado muy especial. Como siempre digo, nuestros invitados todos son especiales, pero algunos particularmente. Tenemos a Benjamín Rosales. Él es doctor en Historia por la Universidad Pablo Olavide de España. Es miembro del número de la Academia Nacional de Historia Militar del Ecuador, así como de la Academia Nacional de Historia también. Bienvenido, estimado Benjamín, a Punto Aparte. Muchas gracias, Emilio. César Emilio, un placer estar aquí en este programa. Empecemos haciendo un recorrido por, como decíamos, la historia constitucional del país, que nace en 1830 en Riobamba, todavía sin separarse conceptualmente de la Gran Colombia. Bueno, en efecto, cuando contamos las constituciones del Ecuador, contamos desde la de 1830, en que se establece el Estado del Ecuador. Sin embargo, hay que recordar que hubo la Constitución de Quito de 1812, cuando hubo las luchas de la independencia, y hubo la Constitución de Guayaquil, la Constitución de la Provincia Libre de Guayaquil de 1920. El reglamento provisorio. Que era una constitución, la Constitución de Guayaquil de 1820, y hubo una constitución también en Cuenca después del 3 de noviembre, que duró muy poco tiempo porque fue el tiempo que duró la independencia de Cuenca. Luego de eso tuvimos las constituciones colombianas, porque tanto Cuenca primero en el mes de abril de 1822, Quito en el mes de mayo, luego de la batalla de Pichincha de 1822 y Guayaquil a finales de julio de 1822, se unieron a Colombia acatando la Constitución colombiana. Me parece que era la Constitución de Cúcuta la que regió del 22 hasta la separación. Hubo un intento de cambiar esa Constitución en Ocaña para hacerla más federal y fracasó, y luego pues se separan los estados, tanto Venezuela como Ecuador. La Constitución del año 30 habla de Estado de Ecuador, todavía con la esperanza de que se reunifique nuevamente y que haya una gran República de Colombia. Pero la República de Colombia desaparece el año 31. Entonces, básicamente la Constitución es la primera Constitución del Ecuador porque no había un Estado del que dependiéramos. Era un Estado, el Estado de Ecuador. En la Constitución del 35 ya se establece la República del Ecuador como completamente independiente. No, por eso es que nuestro primer escudo, por lo menos sello que hacía funciones de escudo, tenía esta leyenda, ¿no? El Ecuador en Colombia. Esas fueron las primeras. La primera constitución, la constitución dice que el Estado de Ecuador en Colombia, todavía considerando la existencia de una Colombia o la esperanza de que Colombia no se rompa, y que eso, digamos, fracasó cuando Venezuela se separó y luego se estableció la República de Nueva Granada. Claro, y es importante puntualizar que lo que hoy llamamos Colombia era Cundinamarca o Nueva Granada. Nueva Granada, luego volvió a ser Nueva Granada, y luego me parece que en los años 60 que Colombia retomó el nombre de Colombia. Correcto. Pero en todo caso, el tiempo que fuimos parte de Colombia tuvimos también en esa época Colombia, digamos, significaba otra cosa, era el nombre bolivariano, y antes de el precursor que se volvía, que fue apresado en Valencia, en Venezuela. Es decir, Miranda y puso la bandera amarillo, azul y rojo, y ya se comenzó a hablar de Colombia como un país que lo conformaban Ecuador, Venezuela y la Nueva Granada. Era un proyecto americano. Era todo el virreinato de la Nueva Granada, que incluía Panamá también, porque Panamá era una provincia de Nueva Granada. Y en todo caso, este país dejó de existir en el año 30, ya Ecuador tuvo Estado independiente y Colombia como tal en el 31. Luego se vuelve a restablecer otra con el nombre de Colombia, lo que quedó como Nueva Granada. Después de eso tenemos, por ejemplo, la famosa carta de la la carta negra, más bien, de primero Flores. Yo creo que hay la Constitución del 35, luego correcto, ya de la separación completa, y luego
esa constitución no le fue suficiente para que el hombre duro de la época, Flores hizo otra constitución en el 41 que se le puso la Carta Negra o la Carta de la Esclavitud, y esa le daba mucho poder al presidente la Carta de la Esclavitud, esa. Al presidente Flores, y entonces en el año 45 se produjo la Revolución Marxista, que era una revolución liberal, que quería cambiar esta... Con C y no con X. Marxista, claro. No marxista, sino marxista. No, marxista porque era del mes de marzo. Claro. En marzo hubo este movimiento en Guayaquil, que fue apoyado en otros lugares del país, pero hubo una guerra naval, digamos, contra el general Flores, que estaba trincherado en su hacienda en Babahoyo, con barcos inclusive, el vapor Guayas ya estaba protegido con balsas, bombardeando, y finalmente Flores se dio cuenta que no podía, se habían habido mayores rebeliones en la sierra, y se firmó el tratado en el cual se iba del país durante un periodo de tiempo y no iba a intervenir. Ahí se hace una nueva constitución, en Cuenca se elige un presidente, y esta constitución dura esta época de los gobiernos de Robles, el gobierno de Noboa, y vuelve a romperse porque Noboa trae, a pesar de que era una constitución liberal, de regreso a los jesuitas que habían sido expulsados, y hay una rebelión y sube el general Urbina en el 51. Claro, y ahí que libera a los esclavos. Usted puede imaginarse que entre 1830 y el 2008, y ahora, digamos que a la fecha de ahora, que son 195 años del Ecuador como Estado independiente, han habido 20 constituciones. O sea que el promedio de cada constitución es menos de 10 años. Claro, y todas vienen... Y en unas constituciones, por ejemplo, cuando sube García Moreno, sube con una constitución pues que se aprobó y que era democrática, y a García Moreno le fue insuficiente esa constitución. Fue presidente un periodo, sube Lizardo García, pues el otro sube de nuevo García Moreno y pide una constitución que le dé más poder. Y que aparte era integrista, reaccionaria, conservadora, ya más de su era línea conservadora, claro. Y era que imponía de nuevo la religión católica, que se había medio quitado en la revolución, después de la revolución marxista, que hubo una cierta, digamos, liberalidad en eso, pero luego viene la revolución, la constitución de García Moreno, y esa constitución cae García Moreno, lo matan a García Moreno, y el sustituto de García Moreno, el vicepresidente Borrero, asume, y se dice que en gran parte porque él siguió actuando bajo esa constitución que era presidencialista y fuerte, se hizo una revolución y subió Vintimilla, y Vintimilla sube y acaba con esa revolución, con esa constitución, por ser muy presidencialista. Pero luego viene de nuevo otra y otras constituciones, hasta que llegan las constituciones liberales. Las constituciones liberales, la primera pues en 1895-96 se aprueba la primera constitución liberal, donde ya no hay la obligación de ser católico para ser ecuatoriano. Se moderniza el Estado. Donde se moderniza el Estado. Burocracia, más que y todo. Esas constituciones también le fueron insuficientes a Eloy Alfaro cuando quiso agarrar más el poder y no quería irse. Su bando radical se pelea con los placistas, la gente de la Unidas Plaza, es decir, que eran más moderados. La revolución liberal tenía una rama más radical, digamos, y otra rama de liberales que venían muy antiguos, desde Pedro Carbo. El liberalismo tenía raíces antiguas de la época de la revolución marxista, y desde antes había gente liberal que no estaba en esa posición, y los liberales se dividieron en estos dos grupos: los más liberales, digamos, radicales, y más populista, digamos, y la liberalidad. Como usted bien dice, Leonidas Plaza cogió la batuta del otro bando, pero ahí también estaban Alfredo Vaquerizo Moreno y algunas personas que respetaban e iban siguiendo estos cambios que se hacían con la revolución liberal. Ahora vayamos a los últimos 6 o 7 constituciones.
rota la constitución que regía, aprobada en el año 38, cuando había subido como presidente Arroyo del Río. En el 45 se lo vota a Arroyo del Río, hay una revolución, la gloriosa, y se hace una constitución en el 45, sale elegido Velasco Ibarra, y a Velasco Ibarra no le gustó la constitución. Duró un año, claro, porque fue una constitución que sale una constituyente que viene una coalición, la Alianza Democrática Ecuatoriana, que tenía conservadores y liberales y socialistas y comunistas. Sí. Y una constitución bastante progresista para la época que disgusta a un Velasco Ibarra, que era más conservador y centralista. Era una constitución progresista, bien pensada, que se habían tomado su tiempo y se había congregado una cantidad de gente para pensar y hacerla bien. Y a Velasco Ibarra le resultó que no le gustó. Y entonces él dice que se fue contra la constitución y nombra y hace otra constitución, ya con los gustos de él. En el 46. En el año 46. Sin embargo, es interesante decir... Y regresan los vicepresidentes que no habíamos tenido por 40 años en esa constitución. Sin embargo, es importante resaltar que la constitución del 45, que solo estuvo en vigencia un año, volvió a estar en vigencia durante el periodo de la dictadura militar del 72. Ellos rompieron la constitución del 68, que es la que se rompió cuando lo votaron a Velasco, cuando Velasco también la rompió. Y proclamaron que la constitución que regía era la del 45. Entonces la del 45 rigió del 72 al 80. ¿La del 45 o la del 46? ¿Cuál restauraron? No, la del 45. ¿Esto fue Rodríguez Lara o la Junta? La Rodríguez Lara, la Junta Militar. La Junta lo reemplaza luego Rodríguez Lara, claro. Pero era un Estado... a ver, no. Los militares que tomaron el poder, en el mismo acto de tomar el poder, proclaman la vigencia de la Constitución del 45. Y también Rodríguez Lara se autoproclama presidente constitucional cuando no lo era. Bueno, pero no es el punto. La Constitución que regía, los militares respetaron la Constitución, la del 45. Y está así en la proclama de la dictadura, claro, pero y sí eso lo hicieron. Y fue un gobierno bastante siguiendo la Constitución que estaba vigente. Siguiendo sus propias reglas. Bueno, pero claro, las reglas de la Constitución. Y digamos que en principio no hubo abuso, fue un gobierno militar bien llevado. Con los incidentes a Rincagüeñas. Eso es en la dictadura que hubo después, pero el general Rodríguez Lara, déjeme decirle que yo ya era un adulto, fue un magnífico presidente, controló la corrupción, hizo el Plan Nacional de Desarrollo, trabajaba ahí Pedro Aguayo Cubillo. Hicieron un plan que yo todavía tengo, los 5 tomos que sacaron del plan de Ecuador, porque había entrado la plata del petróleo. Los proyectos hidroeléctricos empiezan con Rodríguez Lara también. Todos, y están ahí. Y por eso cuando a mí me sorprendió, ahí decía todo en los proyectos que estaban ahí. Cuando hablaban, primero la prioridad de Paute, Pisayambo, que se comienzan a construir bajo ese gobierno, que dura más de 4 años, y también se habla de Coca-Cola Sinclair, que se dice, ahí faltan hacer más estudios, porque hay un asunto sísmico, y hay un asunto, ahí hay que hacer estudios. Y este proyecto que se lo siguió, el plan, el único plan que yo conozco que más o menos se lo haya seguido, fue el plan de la dictadura militar. ¿Y el plan que hizo Emilio Estrada para Velasco Ibarra? ¿Cuánto tiempo habrá durado? Si Velasco Ibarra no duró en ninguno. En el único gobierno de Velasco Ibarra que terminó, que es el del 52 al 56, ahí el que hizo más o menos que se llegue una línea era su ministro de gobierno, que fue Camilo Ponce. Claro. Ponce Enríquez. Quizás ahí sirvió algún plan de Víctor Emilio, sería, no sé a cuál plan. Sí, sería el señor Víctor Emilio. Que habrá hecho para ese gobierno algún plan y hubiera habido algún plan. Más vale, el gobierno que tuvo plan y que funcionó muy bien fue el de Galo Plaza. Que vale la pena, tuvo un vicepresidente
conservador, que era Luna Sotomayor, cuando Galo Plaza era liberal. Y le fue pero funcionaron bien. muy bien. Sí. Galo Plaza fue presidente del 48 al 52. Él siguió un plan de desarrollo nacional impulsando carreteras, los sembríos de banano, sembríos de bananos ecuatorianos, porque, digamos, no queríamos que prevalezcan las grandes empresas internacionales para manejar el banano como ocurría en las repúblicas bananeras de Centroamérica, y aquí se dio mucho incentivo para la siembra de banano, se hicieron carreteras para agregar nuevas áreas bananeras, se le dio un impulso a la economía. El Ecuador es extraordinaria, tuvo a Clemente Yerovi como ministro de Agricultura, fue un muy buen gobierno. Creo quizás que el periodo más largo, entre el 48 y el 60, digamos, que sube Velasco otra vez, fueron 12 años de 3 gobiernos que terminaron sus periodos, y el Ecuador tiene un avance importante desarrollándose esta nueva industria, agroindustria del banano, que suplantó de alguna manera a la crisis económica del cacao. Unas transferencias de conocimiento de los administradores de las empresas también extranjeras, ¿no? Que van perdiendo el control, pero dejan algunos gerentes en el Ecuador que empiezan a trabajar para ecuatorianos. Digamos, quedaron aquí igual, a pesar de que la Standard Fruit vendió sus tierras, ellos quedaron como una oficina para comprar banano. Y entonces daban también asesoramiento a algunos, pero aquí surgieron bananeros ecuatorianos como Lucho Novoa, como Segundo Wong, como Sergio Serrano, Clides Palacios. Muchísimos, del Loro, de Quirola, que hicieron que el conocimiento se adquiera el conocimiento tanto aquí como en el extranjero, para tener bananeras. El tema del desarrollo. Para ir concluyendo antes de un corte, que luego continuaremos, venimos hablando de algunas constituciones. 20 para un país tan joven llama la atención. Muchas vienen con proyectos detrás, puntuales, ¿no? Instaurar el liberalismo, el integrismo, conceptos progresistas sociales como el 45, y una y otra vez fracasan estos intentos de instaurar un sistema continuo, duradero. ¿Por qué? Bueno, en el Ecuador no hay un respeto a las instituciones, no ha habido nunca. Entonces eso hace que vaya un presidente como Velasco y dice, no, esto me es insuficiente, esa constitución ya no va. Y esto ha ocurrido en el tiempo con algunas ocasiones. También ha habido estos enfrentamientos entre el poder legislativo y el poder presidencial. Me acuerdo en el año 61, cuando cae el cuarto gobierno de Velasco Ibarra. El Congreso dice que le ha faltado respeto al honor nacional y se ha pegado a Cuba. Sucede esto en el Congreso, Velasco se va contra el Congreso y se va contra su vicepresidente, que era Carlos Julio Arosemena, y el Congreso, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que dijo que había que respetar la constitucionalidad, dan una vuelta, lo meten preso a Velasco y sube Carlos Julio. Claro. Habiendo ordenado a Velasco antes meterlo preso a Carlos Julio con un grupo de diputados. Exacto. Vamos a un breve corte y después volvemos con más junto a Benjamín Rosales. Ahí hay un... Estamos acercándonos ya a la época del retorno a la democracia en este rápido recorrido que hacemos de la historia constitucional y política del país. Pero creo que también sería bueno, por ejemplo, explorar lo que pasó justo antes de ese quiebre con el sistema democrático, ¿no? Hay un periodo entre el golpe que derroca a Carlos Julio, la Junta del 63, que se cae en el 66, vamos a una constituyente, se instala provisionalmente a Clemente Yerovi, que creo que
coinciden mucho, fue uno de los pocos presidentes que salen incólumes de Carondelet. Pero hay otros. Pero digamos, no abundan en la historia del Ecuador, y que hay un cierto romanticismo alrededor de su figura, y termina colapsando todo con el quinto velasquismo, sube el Genaro Díaz Lara. En ese proyecto político del 66-67 hubo una especie de acuerdo en ese constituyente. Bueno, para poner a Otto Arosemena. A ver, no exactamente. En la dictadura militar asume el poder en el 63, luego de que Carlos Julio Arosemena había sido nombrado presidente, me parece que a finales del 61. La razón de la caída de Carlos Julio es por desafortunadamente era un hombre inteligente y tenía hasta buenos ministros, se puede decir, pero tenía los excesos del alcohol. Y esos incidentes que hubieron alguna vez que vino el presidente de Chile, otro evento público, los con militares, el embajador americano o el cónsul. El embajador americano en Quito, hubo un acto en donde aparentemente hubo algo muy inadecuado, excesos. Porque es decir, que no vale la pena ni relatar, pero en todo caso la dictadura, los militares del triunvirato militar deciden tomar el poder en el año 63. Ellos manejaban el país en esta época que todavía era una época de crisis, estaba creciendo el banano, pero la economía pues era muy inestable, todavía no había el petróleo. El Tesoro Nacional estaba vacío todo el tiempo. Ya estaban y dependían del comercio de Guayaquil y de los impuestos del comercio de Guayaquil. Alto contrabando en esa época. Y subieron a los impuestos y entonces la ciudad de Guayaquil se levantó. Y salieron las fuerzas vivas que llamaban de Guayaquil. Joaquín Orrantia y compañía. Se hizo un paro nacional, salían a las calles las mujeres y los militares dijeron, a ver, aquí no nos vamos a ir a guerra con nosotros. Llamaron a los miembros de las cámaras y dijeron, bueno, estamos listos, ¿a quién le entregamos el poder? Y decidieron entregar el poder a Clemente Yerovi Indaburo. Y convocar a una asamblea constituyente. Entonces Clemente Yerovi Indaburo acepta tomar el poder por el periodo necesario hasta que se reúna la asamblea constituyente. Y ahí él iba a dejar su poder. En efecto, hace un muy buen gobierno, él poniendo orden en las finanzas. Clemente Yerovi había sido presidente de la Junta de Planificación Nacional, tenía experiencia en eso, era un empresario de barcos, de los que hacían los recorridos entre Guayaquil, Machala, el Ecuador, y era un empresario muy conocido, un hombre muy serio, y entonces él pone orden en las finanzas, más o menos orden en la política, y el día en que se reúne la Asamblea Constituyente, yo creo que fueron apenas 9 meses después de que él toma el poder, él le entrega el poder a la constituyente que se reunió, que estaba comenzando a trabajar por hacer una nueva constitución. Esa constituyente se decía que se pensaba que le iba a decirle a Clemente Yerovi, señor, siga usted hasta que tengamos una nueva constitución. Y no ocurrió así. Hubo una elección de presidente que se dio a cabo, yo me acuerdo, entre las 7 de la noche y las 3 de la mañana. Hubieron 2 candidatos principales, Ponce Enríquez, Camilo Ponce Enríquez y Otto Arosemena. Y Otto Arosemena. Y en esta cosa se llegaron a poner de acuerdo. Otto Arosemena tenía 5 diputados, pero habían conservadores, liberales y el grupo de Otto Arosemena. Y con sus 4 o 5 diputados que había ganado en un partido que se llamaba el CID, ganó Otto Arosemena. Yo me acuerdo que en la noticia ocurrió, yo a las 7 que fui al colegio me enteré porque esto había pasado ya a las 2 de la mañana. Alguna hermana mía se había quedado oyendo la radio para oír lo que pasaba. Pero en todo caso sube Otto Arosemena, la Constitución se termina de promulgar y Otto Arosemena termina el periodo a lo cual dispuso la Asamblea, que no era un periodo completo de 4 años. Y luego hay elecciones
y viene nuevamente, que ya estaba retirado, jubilado después de su cuarta presidencia. Van los velasquistas y lo convencen a Velasco Ibarra, que estaba en Buenos Aires, a que regrese, y ganó otra vez la elección. Ganó la elección y estaba en esa época ya contratada, estaban ya explorándose el petróleo en el oriente. Ya teníamos la esperanza que eso se venía. Las compañías estaban trabajando, la Texaco estaba trabajando en el oriente y se presumía que para el 72 iba a surgir el petróleo. Y ahí entonces, cuando venía el siguiente periodo electoral para la campaña, se presentó el candidato Assad Bucaram, que era el que más chance tenía de ganar. Y el patán de noble corazón. Así es. Y entonces ahí, ante alguna situación que no le facilitaba hacer lo que él quería, con la Constitución que se acababa de aprobar en el año 68, Velasco Ibarra dice es insuficiente y rompió la Constitución. Claro. Y destituyó al Congreso. Destituyó al Congreso. No pasaron unas semanas cuando los militares resolvieron pues que esto estaba mal y que había que tomar en el orden, y ahí sube el general Rodríguez Lara, que, como yo digo, hizo una muy buena presidencia de 4 años. Luego vino un triunvirato en donde ya habían otros intereses y ya no se llevó la pulcritud en el manejo del gobierno que llevó el presidente Rodríguez Lara. Luego son Durán Acertales, Leoro Franco y Poveda. Y Poveda. Son 3 Poveda miembros de ese gobierno, que termina con la regresada a la democracia, regresar a la democracia con una nueva constitución, que en ese fue un caso peculiar. La dictadura militar nombró una comisión de expertos muy bien escogidos, que ellos tenían que hacer una nueva constitución y una alternativa de la constitución del 45 reformada. Reformada, claro. Y los ciudadanos fuimos a votar por esas 2 opciones. Y fue... Qué interesante. ¿Cómo fue ese momento? La ciudadanía votando por 2 textos constitucionales. Sí. ¿Cómo se vivió esa campaña? ¿Hubo un debate serio? ¿La gente sabía por lo que votaba? Hubo debate. La televisión no estaba tan difundida como ahora, pero había televisión. Los líderes políticos escogieron la que querían, y por ahí fue la votación también. Pero hubo un debate, hubo una discusión, y los que habían abogado la nueva constitución, ahí estaba Osvaldo Hurtado, que había sido el grupo que trabajó con esa constitución. Y Jaime Roldós. Pero salió la elección. Entonces ahí tenemos otra constitución. Esa constitución rige gran parte pues del periodo que tuvimos, hasta que en el 98, ya con 30 años, 72 al 98, 28 años, una constitución que duró bastante comparado con la historia constitucional ecuatoriana. Pero bastante reformada. Tuvo reformas en el 81, creo, en el 83, en los 90. Debido a eso, reformas, y había la cosa de que darle votación a más jóvenes. Ya se había eliminado cualquier requisito económico para votar, pero se bajó, había que los analfabetos no podían votar, ya se quitaron algunas de estas cosas para que todo el mundo pueda votar. Pero habían elementos que se querían modernizar, y se reunió para mí una buena constituyente que, para no tenga influencia, se constituyó creo que en las afueras de Quito, no fue ni en Quito, y trabajaron ahí. La movieron al cuartel en San Golquí, luego se movieron a un cuartel. Cuartel militar. Ajá. Ahí estaba Osvaldo Hurtado, estaba Ricardo Novoa, estaban algunas personas preparadas que elaboraron un texto constitucional que parecía bastante bueno. Pero antes de llegar a ese, porque esta constitución preparada por comité, aprobada luego por el pueblo en el 78. No es un comité, es una comisión experta, expertos, claro, que me parece a mí una vía adecuada para que se elabore una constitución. Y sin embargo presentó un problema de interpretación, dadas las reformas que también hubieron después. En el 84 tuvimos, por ejemplo, el incidente de las tanquetas en la Corte Suprema, la pelea entre el Congreso. ¿En qué año? Pero eso fue después de esa constitución.
No. ¿De cuál estamos hablando? No, esta es la Constitución del 78-79. Ah, la del 78, que rige hasta el 98. Yo estaba hablando de la 98. Claro, pero antes de esa hay una hecha por una comisión de expertos. Y tiene la pelea entre Vaca y compañía en el Congreso. Es que una constitución no te va a librar de los problemas políticos. No se trata solo de respetar la constitución, siempre hay cosas interpretativas. Y siempre hay un ente que tiene, en este caso, la Corte Constitucional, que debe decidir cuál es en ese tiempo era la Corte Suprema de Justicia, porque no había esto de 7 poderes, sino 3 poderes, fueron todas las constituciones que hubieron. En esa época hubo un conflicto entre el presidente, el poder ejecutivo, León Febres Cordero, que puso las tanquetas para exigir alguna cosa que la Asamblea estaba... El Congreso quería nombrar 2 jueces. Entonces puso las tanquetas para forzar. Y estas situaciones se han dado a través de la historia, no solo en Ecuador, sino en otros países. Entonces conflictos, interpretaciones de la Constitución siempre van a haber. El problema, yo diría, es que con la nueva Constitución que se elaboró en Montecristi, se hizo un documento que yo creo que duplica en tamaño a todas las demás. Y en vez de dejar en una constitución escueta, pequeña, con cosas claras, que sea difícil la mala interpretación, pues se pusieron una cantidad de cosas que han sido, por lo tanto, ya han sido rota esa constitución en varias ocasiones. Correcto. Por ejemplo, le voy a decir, ahí filosóficamente metieron algo filosófico en la Constitución que debe ser más vale práctica, en algunos casos diciendo que el Ecuador reconocía la ciudadanía universal y que al Ecuador podía entrar cualquiera, venga a lo que quiera. Y eso rigió unos años y comenzó a ser el Ecuador un lugar donde llegaban aviones llenos de haitianos, de nigerianos, que venían de aquí para irse de paso a otro país. Y la propia Asamblea tuvo que autorizar el gobierno a poner límites, o sea, romper la Constitución para que esta ciudadanía universal no sea pues así tan libremente aceptada, sino que tienen que haber controles de quién entran al país. Pero eso no se lo ha reformado completamente y todavía por eso es que entran con facilidad personas de Albania, de México, así estén en bandas criminales, porque no se puede, hay esta amplitud en el concepto de la Constitución de que cualquiera es libre de entrar al Ecuador. Y ahí ya se la viene rompiendo. En esa Constitución se determinaron cosas que no son prácticas y que no se usan en ningún país. Ahí decía que la producción de energía, la transmisión y la distribución es un asunto estratégico y es únicamente potestad del Estado. Eso es lo que nos ha causado la crisis energética que tenemos, porque antes de eso los privados se podían unir para hacer Electroquil, como se hizo en la última crisis energética. Claro, pero también fue cuestionado el uso de la maquinaria Electroquil, las tarifas. Uno privado podía poner su electricidad para generar la electricidad que uno necesita. Eso se eliminó, se tenía obligación de comprarle al Estado la electricidad. Adolecemos de un problema aquí, en la discusión en este país, y es que generalmente vamos a 2 extremos. Tenemos quienes dicen que cualquier privatización es un vil reparto contra los intereses del Estado y de la sociedad, y tenemos otro extremo que dice que simplemente hay que privatizarlo sin mayor consideración. Y por ejemplo, yo digo, ¿por qué no vemos el ejemplo de Colombia? ¿Dónde? Recientemente. Pero es que así tiene que ser. Claro, son privados, pero... No, hay privados y hay públicos. Y hay una regulación. Exacto. Pero así es en Colombia, en Estados Unidos, en Chile, en casi todos los países donde no hay además crisis energética, porque cuando va a haber falta, digamos, la hidroeléctrica, llueve menos, pues habrán los otros que han planificado y tienen energía gas, y prenden las máquinas y generan y venden en un sistema que todos puedan estar. Es decir, hay casos en que aquí en el Ecuador, con tanta posibilidad de energía solar, energía de viento, si yo tengo una camaronera, pudiera tener el derecho de poner unos paneles solares y generar mi electricidad, pero eso es prohibido, era prohibido. La autogeneración sí era posible. Recién ahora, no. Uno no podía instalar ahí algo y generar su electricidad. Uno tiene, si quiere poner electricidad, comprarle al Estado.
Hasta ahora un decreto inconstitucional que han pasado, porque no han cambiado la Constitución. Cualquier cosa que aprueben con la Constitución que tenemos, vienen a ser aprobaciones de leyes que en el fondo son inconstitucionales y que cualquier rato viene un político y dice, a ver, esta ley está en contra de lo que dice la Constitución. Lo que existiera. Entonces, prohibición de un proyecto de más de 10 megavatios que no sea parte del plan maestro. Si no, tenía que pasar por un proceso público para hacer un nuevo proyecto privado. Y que no han aprobado. Sino que es engorroso, es complicado. Ahora se movió de 10 a 100 megavatios. Bueno, que sigue siendo un para proyectos ambientales. Pero igual, estas son regulaciones, porque lo que dice la Constitución es que no se puede, que es el Estado el que genera, y el que distribuye, y el que transmite. Y inclusive en transmisión, ¿por qué tiene que ser solo el Estado? Si yo pongo una planta de energía solar en el camino a Salinas que encuentre un lugar con mucho sol, tengo que tener las líneas de transmisión pues para llegar al otro lado, si no hago mi planta y hasta que el Estado venga a recoger mi electricidad no va a venir nunca. ¿Quién va a invertir en esas condiciones? Entonces tiene que haber, digamos, estos problemas que están en esa Constitución son los que crean esta falta de inversión en el Ecuador, esta falta de seguridad de electricidad, es lo que y otros casos como la ciudadanía universal y algunas cosas son los que han permitido la mayor facilidad para que se puedan convertir nuestras cárceles en lo que se convirtieron en unos lugares donde se reúnen los delincuentes a hacer más delincuencia. Fue por eso que también dice la Constitución que los pone como un sitio privilegiado a los PPL. Es un fenómeno que se ha repetido también en otras partes del mundo. No en esa misma forma. No en esa misma forma. Y aquí se pusieron que los que guardan a los presos no pueden tener armas. Una cantidad de cosas que hicieron que los que manden sean los presos. Claro, y la única manera, a tal punto que durante los años que hemos pasado, que han habido varios levantamientos militares, varios levantamientos en las cárceles, esto se ha resuelto cuando finalmente los militares han entrado. O sea, acaba de morir un cabecilla en La Roca. Yo no sé si ahora los guías penitenciarios de un arma mejoren las condiciones cuando muchos de ellos llevan años acosados por el narcotráfico, los criminales. Yo no creo que el SNAI pueda funcionar. Tendrá que crearse un ente que sea dependiendo de la policía directo o de los militares, en donde cambien las cabezas todo el tiempo, para que no suceda lo mismo. La creación del SNAI como una oficina separada de la policía y de los militares, como algo que no era, digamos, que puedan cargar armas, sino que sean los asistentes de los presos para que los presos vivan bonito, no funciona. Y no funciona en ningún lugar del mundo. Usted ha ido a una cárcel en Estados Unidos. Vaya allá, usted visita una cárcel. Yo sí he visitado a algún amigo en la cárcel. Entonces, de entrada, uno tiene que ir sin nada metálico y uno tiene que dejar algo en un casillero. O sea, hay un sistema y están armados. Y están rodeados de armas para que no se escapen los presos. Y no se escapan los presos. Ya, pero ahí hay un problema de debilidad institucional, donde quienes controlan las cárceles, e incluso dentro de las fuerzas públicas, quienes están bordeando la cárcel, controlando desde afuera, a veces terminan siendo corrompidos. Bueno, claro. Muchas veces, de hecho. Es que con el narcotráfico corrompe no solamente a la policía, a los que guardan a los presos, a los jueces, a los periodistas. Y no creo que podamos resolver eso. A los periodistas, a todos los corrompen. O sea, la corrupción en el Ecuador está desgraciadamente infiltrada a todos los medios. Los asambleístas corrompidos por el narcotráfico, periodistas, policías, proveedores militares, del Estado. presos, proveedores de Estado. Hay una tremenda causa debido a este ataque terrible del narcotráfico, la narcodelincuencia que ha entrado en Ecuador. ¿Cómo vamos a resolver esto si no tenemos instituciones del Estado? Fortaleciéndolas. Claro, hay que fortalecer poderes los militares en armonía. Y el problema, porque recordemos, no solo hablamos de una crisis con respecto a la Corte, pero tuvimos, por ejemplo, en el gobierno de Gutiérrez, el tema de la Pichicorte. Tuvimos, o tenemos ahora un conflicto por el tema de la vicepresidencia. Tuvimos, con Rosalía Arteaga, también otra vez, ¿quién asume la presidencia de la República? Bueno, ahí a la hora de nombrar a los miembros de la judicatura, ahí estaba clarísimo, pero un grupo de políticos querían que vaya Alarcón y entonces cambiaron las vueltas y se impusieron en la asamblea y
la sucesión presidencial que tenía que darse no se dio. Y en vez de que suba la señora Arteaga, que era quien le correspondía, entre los políticos se pusieron de acuerdo y los militares, como no se quieren meter, no se metieron y se impusieron y nombraron a un presidente que no estaba en la cadena de sucesión presidencial. Ese es el respeto a la institucionalidad que han tenido nuestros políticos, incluyendo nuestros amigos o parientes. Así es, no lo podemos negar. Y no podemos negar que salen de nuestra sociedad. Así es. Entonces, ¿cómo generamos no una cultura de respeto? Exacto, porque no es el texto constitucional, es también la cultura de respeto. Es una cultura de respeto a las instituciones que tenemos que generar. Ahora, yo le voy a decir, el problema más grave de la Constitución del 2008, Montecristi, de Montecristi, es la disolución de los partidos políticos. Resolvieron poner que cualquiera podía ser un partido político, ya no tenía que ser partido, movimiento, partido. Entonces, de tal manera que se aseguraban que en una elección iban a tener muchísimos candidatos. Y encima pusieron que el Estado le pagaba a esos candidatos. Los fondos. Claro. Los fondos. Entonces, todo el mundo quiere ser candidato. Dijeron que habían los partidos políticos que tenían que tener elecciones internas. Y no se cumple nada. No se cumple nada. Y un número de inscritos, como dice Mauricio Alarcón, números fantasmas. ¿Quién ha firmado esto? ¿Quién se ha afiliado? Si es que suman el número de inscritos, creo que hay más habitantes que en Ecuador. Hasta los niños están inscritos. Entonces, en un momento dado, no hay un control de que cuando. Aquí, en cualquier país que se quiere tener democracia, tienen que haber partidos políticos democráticos. Y la Constitución del Ecuador actual busca la dirección contraria, que no hayan, que solo sean grupúsculos. Hay que poner entonces barreras más fuertes de entrada institucionales. Pero total, en un país organizado donde se va a exigir que haya democracia en los partidos políticos, que haya capacitación a los miembros, que haya un sistema de elecciones de los candidatos y de los dirigentes del partido político, no pueden haber 20 partidos, tienen que haber 4 o 5, más de eso no cabe, porque no hay más de 4 o 5 filosofías políticas. Entonces, mientras no tengamos eso, y no tengamos, usted quiere ser político, ya, y usted por qué lado usted es más socio, vaya por esto escoja y hágase del partido, comience de concejal, capacítese, sepa cuál es el trabajo de un concejal. La gente va de concejal y no saben qué tiene que hacer un concejal, van de asambleístas y piensan que no saben lo que tienen que hacer. Entonces, mientras no hayan partidos políticos donde las personas que quieren participar en política se integren para participar de buena fe y cumpliendo las leyes, entonces no vamos a poder cambiar nada. Entonces yo pienso que luego de que pasemos este periodo electoral, que es uno más de los periodos electorales, quiera Dios que haya una líder fuerte que pueda convocar a un cambio en la Constitución. Yo no sé de qué manera. Hay varios. Hay varios. Hay una persona, hay el señor Simón Espinosa, que yo le tengo mucho respeto. Él dice que hay que votarla y hacer una nueva. Pero a mí sí me da miedo quizás otra asamblea constituyente donde se traten de inventar cada uno otra cosa y que saquen un mamotreto muy grande. Entonces yo pienso que deberían, o hay opciones, hacer unas reformas puntuales a la actual Constitución, pero unas reformas importantes, porque por ejemplo, crearon la Constitución tuvo otro error gravísimo, es que de 3 funciones pasamos a 6 o 7, 5, 6, porque hay el Consejo Electoral que es independiente. Está la función electoral con el Tribunal y el Consejo, y está Transparencia y Control, que es el Consejo de Participación, las superintendencias y bueno, las otras entidades de control. Ok, entonces, regresar los 3 poderes, como debe de ser. Y el poder, darle más fuerza al poder legislativo, como era antes, con 2 cámaras. Entonces la Cámara Alta es la que tiene que hacer lo que el CPC. Pero la Corte Constitucional, por ejemplo, dijo que no puede pedirse requisitos extraordinarios de edad, de experiencia o de reputación para ser un senador. Pero es relativo, porque eso es relativo, eso lo pone la Constitución. Habría que reformarla de esa forma. Claro. Pero ya no permiten reformarla, hay un blindaje. Cuando se propuso una reforma parcial. Mire,
todo lo que se hace se deshace, el blindaje que se pone se quita, pero de alguna manera tenemos que avanzar políticamente para que el Ecuador avance. Entonces, si necesitamos tener una asamblea con más respeto, donde vaya gente más valiosa, donde vaya gente que sea la que tome las decisiones sobre los nombramientos de superintendentes, claro, que no tenga que haber este ente politburó, que es una falla terrible y que cada vez... Una quimera, un bodrio, se le ha dicho de mil maneras. Yo le he dicho de mil maneras. Es lo que hay en el politburó del sistema ruso, que siempre pueden ser más manipulables por el propio presidente, el Poder Ejecutivo, para que ponga a quien él quiera en los puestos que quiera. Bueno, no me gusta mucho coyuntura, pero acaban de destituir a uno que era muy servil a un poder y ahorita a otro, servil a otro poder distinto, está en Venezuela celebrando un dictador. Bueno, un relajo de consejo de participación. En todo caso, ese sistema de esa creación del socialismo del siglo XXI es un fracaso y tiene que ser eliminado. Como era antes, yo pienso que tuvimos muy buenos contralores. El presidente proponía... Bueno, antes de Pollitt, por supuesto. No, Pollitt, pero estoy hablando de antes. Claro. De hecho... Entonces, de antes, cuando cambian para que sea que lo puedan nombrar a Pollitt en cosa... Y se habla mucho del fiscal de la época de Roldós, el fiscal general de la época del presidente Roldós. Hubieron muy buenos fiscales. El nombre, pero hubieron muy buenos fiscales y muy buenos contralores con el sistema tradicional, que el presidente podía mandar una terna a la asamblea y la asamblea escogía de la terna. Así es. Y si la asamblea no escogía ninguno, quedaba mal el presidente porque había mandado una terna de 3 malos. Entonces trataban de escoger a la gente más honesta y no era gente que se ponía en fila para yo quiero ser, porque así tampoco funciona. Entonces ahora dicen, a ver, ¿quién quiere ser contralor? Y entra una cantidad de personas que quieren ser contralor y no es que haya alguien que escoge a las personas más preparadas y más conocidas de su buena calidad y le dice, usted está dispuesto a servir al país como contralor. Y como dicen los jóvenes en estos concursos, uno ve una cantidad de cromos entre las listas de los nominados. El sistema ese ha fracasado. Sí. Eso tiene que ser cambiado. Tiene que haber partidos políticos de verdad. Eso tiene que ser cambiado. Tienen que haber cambios en la Constitución importantes para que pueda funcionar la democracia. Okay. Yo le reitero, si no hay partidos políticos democráticos, no funciona la democracia. Me quiero quedar con ese mensaje, coincido plenamente en lo fundamental. Necesitamos una cultura de respeto a la Constitución, necesitamos seriedad y profesionalismo en las organizaciones políticas, partidos duraderos, con una masa crítica de élites de pensamiento, de acción, de relevancia cultural y social. No hablamos de élites de sombrero de copa y de guantes, sino de ciudadanos activos. Muy bien, con eso le damos las gracias a Benjamín Rosales por habernos acompañado en esta entrevista. Yo creo que ha sido provechosa para mí y seguramente para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, César. Ha sido un gusto estar con ustedes aquí en Altavoz. Pasamos al último segmento del programa de hoy, las efemérides, como es de costumbre nuestra. El 9 de enero de me atrasé un poquito. Me fui para atrás. El 9 de enero del 2007, Steve Jobs presentó el primer iPhone en la conferencia Macworld de San Francisco, revolucionando la tecnología móvil. Este dispositivo combinaba un iPod con una pantalla táctil, un teléfono innovador y un dispositivo de comunicación por Internet, destacado por su diseño minimalista y pantalla multitáctil. Y cada año avanza sacando más y más cosas, por supuesto con obsolescencia programada y a veces represando ciertos de sus avances, que es una cuestión que no vemos solamente en Apple, sino en todo el mundo de la tecnología. Sin embargo, lo vemos alrededor de nosotros, un momento de cambio en la historia. Productos Apple y los descendientes del iPhone en todas partes. 9 de enero de 1987, el bosque petrificado de Puyango, ubicado entre Lora y Loja, en Ecuador, fue declarado Patrimonio Cultural Nacional bajo la denominación de Bosque y Vegetación Protectores, mediante acuerdo ministerial. Este sitio resguarda fósiles de árboles petrificados de más de 100 millones de años y restos marinos, destacándose como un importante espacio para estudio científico y turismo. Y finalmente, el 9 de enero de 1984, Van Halen lanzó el álbum 1984, que se convirtió en uno de los más vendidos del año y un ícono del hard rock de los 80. Incluyó éxitos como Jump, Panama y Hot for Teacher, destacando por su innovadora mezcla de guitarras y sintetizadores. Creo que Van Halen apareció hace poco, circuló su nombre en un clip de South Park que hacía las rondas por Instagram. Pero bueno,
Con eso nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales. X e Instagram somos @altavozecu, TikTok y Facebook altavoces en mayúscula, YouTube @altavoz_ecu. Que tengan un buen resto de su día y nos encontramos nuevamente, si Dios lo permite, mañana.